por Dios. Claro, porque a mí, Tenés que mandar saludos a los porque- Ya, Efra, ya. porque a mí no me gusta. Está grabando, está grabando. Todos los amigos lo graban. Está grabando. porque le estamos mostrando al mundo. Aquí le estamos mostrando al mundo de aplauso. Vení, ¿qué necesitamos? Entonces necesitamos volver. No, ya, está grabando. Está grabando, gordo. Ya, perfecto. Estamos hablando de la visión panorámica que el mundo tiene de la iglesia. Ahora, hay otra visión o percepción de cómo ver la iglesia, y es la forma como se ve desde el cuerpo de Cristo, o una perspectiva bíblica de cómo la ve la Biblia. Entonces, una perspectiva de cómo la ve el mundo, de cómo se ve desde el cuerpo de Cristo y cómo la ve la Biblia. Tres maneras de ver diferentes, ¿no? Y cada una la ve de una forma, de un estilo. Y es lo que vamos a tratar de analizar. Cuando veamos la panorámica de cómo el mundo secularmente ve a la iglesia, pues vamos a ver muchas estadísticas, muchos números, que es lo que vamos a tratar de estudiar. Vamos a tratar de amplificar un poco para ver una panorámica real de la iglesia desde el ámbito de Cristo, desde el ámbito de la palabra. Habacuc 2. Vamos al libro de Habacuc, un momentico. Libro de Habacuc. Capítulo 2 y versículo, ahí lo narra desde 13 y 14, ¿no? El manual usted lo tiene ahí, nosotros estamos ubicados en la hoja número 40. Ya vamos a tratar de darle lectura también para poder tener un amplio concepto de lo que queremos ver. Miren lo que dice la palabra, Habacuc 2, capítulo 2, versículo 13. Dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. De esa manera, es el sonido ambiente, todo lo puede, ¿no? El perrito aquel. Miren lo que dice el verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren ¿qué? El mar. Entonces ahí la Biblia, ahí la escritura nos está diciendo cómo la escritura ve a la iglesia, o cómo la escritura ve a la tierra. No sé si me está entendiendo. Mire, la Biblia nos está diciendo cómo Dios ve a la tierra, la perspectiva de cómo la escritura ve a la iglesia. Ahora, ¿cómo la ve? Dice que la tierra, en el 14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de ¿quién? De Jehová o de Dios, así como las aguas cubren ¿qué? El mar. Entonces, ¿cómo ve la palabra de Dios a la tierra? La ve llena de la gloria del conocimiento. La ve llena de la gloria del conocimiento. ¿Cómo la ve una panorámica de la iglesia hoy? Ya lo vamos a leer. No la ve tan solo llena del conocimiento, sino que la ve desde el punto de vista de los números. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha evolucionado? Y vamos a leer un poquito, mire lo que dice. La iglesia como el cuerpo de Cristo desde sus inicios ha estado en continuo crecimiento. Este continuo crecimiento es y será manifestado a lo largo de los múltiples dones y ministerios para el cuerpo. El tiempo demostrará la gloria de Dios en su cuerpo a lo largo de toda la esfera de la sociedad. ¿Cómo va a pasar esto? Surge una pregunta. Las siguientes son algunas estadísticas. Entonces, ¿cómo abre diciendo? ¿Cómo abre diciendo? Que primero está el cuerpo de ¿quién? De Cristo. De Cristo, ¿cierto? Primero está el cuerpo de Cristo. Y dice que desde los inicios del cuerpo de Cristo, la iglesia ha mostrado un crecimiento. Y que al final de todo, la gloria de Dios afectará el tiempo y demostrará que vamos a identificar esto como el mundo, ¿sí lo ven? No importa. No gusto el mundo. Mire, y demostrará que la gloria de Dios a través del tiempo, usted sabe que todo a la final, ¿sabe quién devela todo? El tiempo.
Usted puede hoy iniciar algo y no darle resultado, pero al final el tiempo dirá si eso iba a ser bueno o iba a ser malo. El tiempo es lo que determina todo. Entonces aquí ahora hablamos diciendo que una panorámica de la iglesia, arrancando desde el cuerpo de Cristo, ha mostrado que desde sus inicios, si usted está en la hoja 40, usted va a ver que ahí dice todo eso. Ha mostrado que desde sus inicios la iglesia ha tenido un ligero ¿qué? Crecimiento. Pero es la gloria de Dios a través del tiempo la que demostrará que toda la tierra será llena, dice la palabra de Dios, llena del conocimiento y de la gloria de Dios. ¿Dónde está eso? En Habacuc. En Habacuc 2, 13 y 14, sobre todo en el 14 dice, y será llena la tierra de la gloria y el conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren ¿qué? La mar. Es lo mismo con lo que abre este pasaje. Ahora, este manual, con lo que estamos aquí estudiando, acabamos de decir que desde los inicios, desde el comienzo, el pueblo de Dios, la iglesia, ha notado un ligero ¿qué? Crecimiento. ¿Hasta ahí es entendible? Ahora, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar el cuento de que desde los inicios la iglesia de Dios ha estado crezca? ¿Cómo va a pasar eso? Entonces ahí nos apiamos un poco de las estadísticas. Entonces, ¿con quién arrancamos? Con la universidad. Estamos hablando de estadísticas para hablar de la... Ahora este marcador está nuevo, ¿qué pasó? Entonces vámonos a las estadísticas para saber que la iglesia ha crecido de una manera vertiginosa. Acuérdense que son 3 maneras de ver. Ahora vamos a ver a través de las estadísticas cómo la iglesia ha crecido. Pero también lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico, cómo la Biblia ve que la iglesia ha crecido. Y lo vamos a ver desde la perspectiva del cuerpo de Cristo. ¿Hasta ahí es claro o no? Entonces, para mirar una panorámica de la iglesia, primero analicemos la Universidad de Oxford. Esto es en Inglaterra, ¿no? Oxford. En la división de prensa de esa universidad. Entonces me imagino que se han dedicado a hacer estudios, ¿cierto? ¿Con cuántas personas contaron ellos para hacer estos estudios? 10.000. ¿Con 10.000? ¿A nivel de dónde? Del mundo. Para hacer estos estudios de ver cómo el mundo ve a la iglesia. Una fue la Universidad de Oxford, otra fue la Enciclopedia Cristiana Mundial. Entonces analizan y miran, bueno, ¿cómo es esto del cristianismo? ¿Cómo es que está en constante crecimiento? Entonces, con miras a lo que acabamos de estudiar, miren lo que dice. El cristianismo está en constante crecimiento. Las estadísticas reales del mundo son las siguientes. En el año 2050, imagínense hermano, se estima que los cristianos, estamos hablando de crecimiento, ¿cierto? Estamos hablando de crecimiento. Entonces se estima que para el año 2050, imagínense, estamos en el 2000 ¿qué? Yo creo que yo ya me he muerto. ¿Qué tal este 2? Sí, se entiende eso. 50. No, está muy bien. Dentro de 25 añitos. Ustedes todavía están vivas, yo creo que no. A ver chicos, se estima que en el año 2050, escúchenme bien, el 34.3%, mire esta cifra, se estima que los cristianos, ¿cierto? Para ese año serán responsables del 34.3% de la población. Esa cifra es astronómica. Se estima que para ese tiempo, para estos años, o sea, 25 años después de este periodo que estamos viviendo, la población haya crecido por parte de los cristianos, la población mundial, en un 34.3%.
10%. Eso es demasiada gente, hermanos. Mire que aquí hay algo que yo quiero que, no sé cómo lo podemos entender. Ay, no, sí. Miren, hermano, lo que dice. La OTAN calcula que el año pasado la población mundial alcanzó, el año pasado, ¿cuándo? O sea, porque este manual, Sí. no sé cuándo fue Escrito. creado o escrito, no sé si fue el año anterior o para cuándo estaba este. Por ejemplo, imagínense una estadística saliéndonos un poquito de la clase. Hace unos 10 o 17 años atrás, se estima que el cristianismo había sido predicado, pero que en la ventana 1040, hace unos 17 años atrás, todavía el cristianismo no había entrado. ¿Sabe qué es la ventana 1040? Donde está entre los 10 y 40 grados a nivel del Ecuador. Ajá. Esos países ya todavía no conocían a Cristo hace 17 años. Entonces, si yo estoy dando un estudio hoy, no podría decir el año pasado, pues porque fue hace mucho tiempo. Pero en este manual dice que calculando el año pasado la población del mundo, mire este dato tan importante, la población del mundo. ¿Cuántas personas ocupan hoy el planeta? 6.1 millones. 8.000. 77 millones cada año. One moment, please. Ajá. ¿Cuántas personas son hoy el planeta? Aproximadamente, mal contados, 8.000 millones. Ocupan el planeta Tierra. Pero aquí lo que está diciendo es que, dice la OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que maneja estadísticas, dice que el año anterior la población mundial alcanzó 6.1 millones. Es decir, esta población que ya es base alcanzó 6.1 millones más de personas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo las alcanzó? Aquí dice, vea, y sigue creciendo a una velocidad del 1.2%, eso es mucho, demasiado, que equivale a 77 millones de personas por año. Es decir, en la hora que estaba escribiendo esta situación, 77 millones de personas por año estaban entrando al planeta Tierra. Pero es que eso no es todo, o sea, las estadísticas, a mí me encantan las estadísticas, o sea, habrá personas que no les guste, me encantan, porque mire a dónde nos van a llevar estas estadísticas, vean. Dice, cada año en comparación con una proyección hecha en el 98, el crecimiento de la población sigue con una tasa del 1.36% anual, a la misma velocidad del 1.2%, y tendrá un pequeño incremento, dice, de acuerdo al índice actual fijado. ¿Cuál es el índice actual fijado para que la población crezca? El 33.4% es lo que está estimado que crezca. Ahora, este dato tan importante, pónganle cuidado. En el 2050, los cristianos van a ser responsables del 34.3% de esta población. Miren miren las estadísticas. Yo no sé si usted puede entender lo que yo le estoy diciendo, porque uno lo puede leer aquí, pero desbarátelo. ¿Cuál es el proceso? O sea, dicen las estadísticas que para este año los cristianos son responsables de esta población mundial en este número. O sea, si estos 8.000 millones crecen, los cristianos son responsables de que el 34.3% sea de cristianos que han llenado pues la población del mundo. ¿Sí me hago entender? Este 34.3% es de los cristianos. Entonces, se estima que la población del mundo, la población, o sea, ¿se acuerdan que leímos ahora que creció 6.1 millones? No que esa es la población, sino que dentro de la base de la población creció 6.1 millones. Y dice que se estima que los analíticos, los que se ocupan de la gente dicen, bueno, la población debe crecer el 33.3%, eso es lo que debe crecer. Eso equivale a que por año la población creció 77 millones de personas por año en el globo. Pero, ¿qué nos deja entender esto? Póngale cuidado. El cristianismo
hace unos años, ni siquiera sumaba este número. El cristianismo ni siquiera sumaba este número. Hoy en día, la cantidad de cristianos que hay en el mundo duplicó este número. Duplicó. Es decir, que hoy hay en el mundo 2.000 millones de cristianos. Wow, es bastante. 2.000 millones. Sí. Eso es brutal. Sí, porque si hay 8.000 en todo el mundo y somos 2.000, es la cuarta parte. Eso es brutal. Espero estar dando una clase y un mensaje con lo que le voy a decir. Porque entonces aquí el predicador se emocionaría. Ajá. Póngale cuidado lo que le voy a decir. Si hace unos años atrás no éramos 1.000 millones y hoy se duplicó y ya vemos 2.000 millones de cristianos, ¿se imagina usted lo que puede ser la oración de 2.000 millones? ¿Se imagina usted la influencia que podemos tener 2.000 millones? Es que somos 2.000 millones de cristianos, no es cualquier cifra, hermano. Ahora mire esta cifra que sigue ahí. Aparece este número, 5.33,820, ¿cierto? Este número son el número de denominaciones. El número de denominaciones que hay en el mundo. Pero perdón, ¿es 533.000? ¿O Porque qué? es que depende del sistema numérico en que usted lo quiera leer. Pueden ser 5 millones, pueden ser cercano a 6 millones, puede ser 5.033.820. Pastor, pero es que acá dice el número 5.33.820. Bueno, Por eso es el punto 5, no es que sean 5 millones. ¿Cómo dice? Es el punto 5 porque venimos del 1 al 2, el 3, sigue después el 4 y ahorita estamos en el 5. sí, puedes tener razón. Si nosotros lo vemos desde ese punto, Sí, porque es que, No es 5. y yo quería preguntarles porque decimalmente no se puede leer. claro, porque es que yo creo que denominaciones que sean 33.000 está como acertado. Entonces póngale Pero cuidado, más de 33 no. hay un organismo que es que no tengo su nombre bien claro, pero es el Center Christian Universal. Datos o estadísticas que no sé cómo es en inglés. Estás. Entonces, miren, gracias por la apreciación. Miren, estas son las denominaciones. 33.000. Estas son las denominaciones repartidas en iglesias cristianas que en el mundo suman, o mejor dicho, repartidas en iglesias cristianas que operan en ¿cuántos países? 200. En 238 países. Pero el Center Christian Statistics, bueno, no, Sí, realmente no sé cómo es, dice que hoy día, hermanos, pónganle cuidado, pareciera que las estadísticas son canzonas, pero estas que estamos estudiando tienen que estarnos a ustedes haciendo flipar. Pertenecen ustedes a una organización que es la más grande que hay en el mundo. No es cualquier cosa, los cristianos pesan. De ahí que los políticos se babean cuando ven la iglesia cristiana. Claro. Claro, les interesa, porque es que son demasiados cristianos en el mundo. ¿Qué dice el Central Christian para la investigación de datos estadísticas en el mundo? Que hoy día estos 33.000 se convirtieron en, mira, 47.000. ya no hay 33.000 denominaciones, ya hay 47.000 denominaciones repartidas en 230 o en iglesias cristianas que operan en 238 países. Esas son cifras muy impresionantes, hermano. Y vamos a terminar el temita de las estadísticas con esto. Esta vamos a tratar de escribirla, pero también vamos a tratar de leerla. Usted sabe que la historia del mundo, de la humanidad, se ha caracterizado por los diferentes siglos, ¿no? Por ejemplo,
Este es el siglo que... 10, 10, 15. 15. ¿Y qué pasó en el siglo XV? Cuando los reyes, los castillos. ¿Cierto? Es la época de los Reyes. reyes. Muy, muy notado el señor Luis Luis XV. XV, ¿sí o no? Sí. Y así se fueron denominando los siglos. ¿Sí? Y cada siglo ha recibido como un nombre. Resulta que avanzando en estos siglos llegamos al siglo XX. ¿Este siglo cómo se conoció? 20. Todos tenían un nombre. El 20. Este siglo fue el siglo de las que... Ah, de las luces. ¿Se acuerdan? Sí. Lo grande invento, las grandes... Afloraron muchas cosas. Pero mire lo que dice el manual. Al final, durante el siglo XX el cristianismo se ha convertido en la religión más extendida en todo el mundo y en la historia del mundo. Los cristianos están presentes en todos los países de la tierra y en todos los continentes de la tierra. Mire, en 2 tercios de la población, amados hermanos, en 2 tercios de la población, los cristianos son mayoría. Y solamente en 1 tercio de esa población mundial, los cristianos son minoría. O sea que hay cristianos hasta en la Alcacelsa. Hay cristianos hasta en la sopa. La religión cristiana es la religión más grande del mundo y ya lo vamos a ver aquí en esta hojita. Metámonos un poquito en estas estadísticas a ver qué nos cuentan. Mire, en 1 tercio de la población los cristianos son minoría. Ahora, este texto me gustó. ¿Puedo eliminar esto? Sí. Que vea estos garabatos. Este texto me gustó. Hermanos, en el mundo, y por ahí bien lo rezaba la canción, ¿no? Hay más religiones que qué. Estas hay en el mundo, mira. 10.000 religiones. Incluidas sectas y cuanta cosa. Hay más de 10.000 religiones. Y hay un dato interesante. A la vanguardia de esas religiones va el Cristianismo. ocupando el primer lugar. Ya vamos a hablar de guarismos. Cuando le hablo de guarismo significa números. ¿Ok? Guarismo. Un técnico en lavadora no dice el número, dice qué guarismo tiene. Es número. Entonces, el cristianismo va a la cabeza. Pero al cristianismo le han adicionado al lado de él Al catolicismo. al catolicismo. Y estos 2 caballeros manejan el 50.50% O sea que están parejos. de las personas. No, manejan el 50.50% de la parte culto cristiana de las personas. Es decir, la cantidad de cristianos evangélicos y católicos que hay en el mundo ocupa el 50.50. ¿Y quién lo maneja? Las iglesias cristianas, y ellos le han adicionado, los que hacen las estadísticas, al catolicismo. Ahora, de este 50.50%, el cristianismo es responsable o conduce, la palabra es conduce, al 23% de esa población de gente. ¿Listo? Y el catolicismo maneja el 17%. Lo cual nos hace pensar que el cristianismo, hablando desde una visión panorámica, sigue ¿dónde? Arriba. Y tan arriba sigue que ¿cuántos millones de cristianos hay en el mundo? 2.000. 2.000. Entonces es 33%, no 23%. Yo creo que sí, porque 33 más 7, 40 más 10. Sí, 33%. Sí. 33% de la población. Ajá. Para que dé 50. Lo lleva el cristianismo. Sí. El Para cristianismo lleva esta vanguardia. El 33% de la población es conducida por el cristianismo. Ahora, miremos otro dato interesante, vean. Las religiones en el mundo son 10.000. El cristianismo incluye catolicismo y conduce en el 50.50. Eso es muy tremendo. Sí.
Es decir, que somos encargados de conducir gente en un 33%, pero realmente hay un 50%, un 50.50% que es manejado entre el cristianismo y el catolicismo. Yo me acuerdo, amados hermanos, que aproximadamente hace unos, quizá mal contados, 13 o 15 años atrás, el catolicismo tuvo una deserción tremenda, desertar. La gente no quería ya como corresponder a ese credo, y comenzó una deserción cuyo final terminó donde, en las filas de quién? Del cristianismo. Terminó en las filas del cristianismo. La gente dijo, la gente como Martín Lutero, y ¿cuál fue el otro que me narraron ahora? El doctor Spurgeon, y la gente de la Inglaterra de 1800 llegó y dijo, no, ¿cómo es esto? Nos están vendiendo una idea falsa. Queremos la verdad, y encontraron la verdad ¿dónde? En el cristianismo. Y comenzaron a adherirse, y las iglesias cristianas comenzaron a llenarse. 20 años después, ahora se está sufriendo un éxodo, pero no es en el catolicismo, es en el cristianismo. ¿Por qué? Porque parte del discurso cristiano evangélico, muchos de todos los caballeros que hoy ostentan la palabra lo predican desde el punto de vista de los números y no del espíritu. Y la gente se ha cansado de eso y ha comenzado a desertar de las filas del cristianismo. Muchas iglesias cierran. Hay estadísticas que hablan de iglesias que cierran como cerrar los supermercados. En la Europa de hace unos 10 años atrás, los grandes lugares de cultura y tiendas y moles eran desocupados porque pues pasaban de, usted sabe que todo cumple un ciclo. ¿Y quién tomaba esos lugares? La iglesia cristiana. Y creaban las grandes iglesias. Hoy en día muchos de esos lugares están quedando vacíos y no hay cómo llenarlos. Y sucede un fenómeno más grande en Europa, ¿no? Y es que los pastores actuales que hay compartiendo el evangelio no tienen sucesores. No tienen sucesores. Entonces la iglesia está quedando como temblando. Por eso es que el Señor un día dijo, Señor, yo te pido que agregues más obreros. ¿A dónde? A la mies. Porque la mies, la verdad, es mucha. La mies es mucha. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora, si usted ha flipado hasta aquí con el tema de las estadísticas, mire el resto de las estadísticas. El cristianismo, incluyendo el catolicismo, conducen el 50.50 de esa población. Los no creyentes y ateos ocupan el 15%. Es decir, un 15% dice pues que no hay Dios. El cristianismo lleva al frente con un 33%. El 13.17% es conducido por los católicos, seguido por el Islam. Mire el orden en las religiones del mundo. Dijimos que habían 10.000, pero los grupos más importantes que la mueven, arrancando por el cristianismo, catolicismo, ahora el tercero es el Islam, con un 18.9% de seguidores. Más que los católicos. Más. Los hindúes tienen un 13.3%. Luego siguen las religiones de China, que son el famoso confucianismo, ¿sí? El confucianismo, y ese tiene el 6.6%. Y los que adoran al Señor este barrigón, los budistas, al Buda, entonces tienen el 6%. Tienen el 6%. El 6% de la conducción pues, de sus adeptos. Y ahí se rompe el manual. ¿Cierto? Venimos de la hoja 40, estamos en la 41 y mire que cambia, vea. Bueno, ¿sí han entendido un poquito? Otro trapo de carnecita para esto blanco ahí. Bueno, mire que cambia un poquito, vea. Visión panorámica de la iglesia hoy, ¿cierto? ¿Cómo la ve el mundo? ¿Cómo la ven las entidades? ¿Cómo la ven los números? ¿Cómo la ve la ONU? ¿Cómo la ve la OTAN? ¿Cómo la ven las enciclopedias? ¿Cómo la ven los que hacen números? Pero aquí surge un título, miren el manual en la hoja 41.2. Dice, perspectiva en relación con quién. Usted sabe que la palabra perspectiva tiene que ver con una visión. ¿Cómo la veo? ¿Cuál es la situación? Pero en este caso no por la panorámica del mundo, sino desde dónde,
desde el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver qué nos enseña. Existen hoy, mire, ya vista desde el cuerpo de Cristo, o sea, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Una perspectiva de la iglesia mirándola desde el cuerpo de Cristo. Número uno, o A. Nos cuenta esa perspectiva del cuerpo de Cristo que hoy más que nunca hay apóstoles, los que quieran. Mire lo que dice. Existen hoy más apóstoles que nunca en la historia. Hoy. Ya venimos de los números. Ya sabemos que hay 2.000 millones. Ya sabemos que ha tenido crecimiento desde los orígenes. Ya sabemos que esa iglesia de los hechos se recontra hiper mega multiplicó. Entonces, ¿cómo la podemos mirar desde el cuerpo de Cristo? Pues que hoy hay más apóstoles que nunca. ¿Por qué? Porque como ha crecido tanto la iglesia, así mismo ha sido la evolución. Pues aquí no estamos definiendo, ¿quién es apóstol? No. Estamos diciendo, ha crecido tanto que como han crecido los apóstoles, los maestros, ¿sí? Porque ¿cómo se evidencia el crecimiento? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se evidencia el crecimiento de la iglesia? En el crecimiento de los ministerios. Se evidencia, número uno, en el crecimiento de los ministerios. ¿Cómo más se evidencia? En el crecimiento de la gente. De los adeptos, sí. No, la gente nos habla del crecimiento de la iglesia, pero ¿cómo se evidencia la iglesia? Usted diga, la iglesia creció. La gente cree que el crecimiento de la iglesia está en las personas. ¿Cómo se evidencia? Se evidencia en el crecimiento de los ministerios, se evidencia en el crecimiento de los dones y talentos. De ahí que el crecimiento de la iglesia no se denota tanto en el número de personas que van, sino en la relación que hay entre las personas que van llegando a la iglesia. ¿Cuál era la relación de las personas en el libro de los Hechos? ¿Cómo era? Primero eran unánimes. había otra cosa en particular. ¿Cuál era? Que repartían de todo entre todos. Pero ellos le dieron un nombre a eso, que decían que todas las cosas las tenían en común. Y nadie decía ser nada suyo propio, porque esa era la característica de la iglesia. Era tan brutal que muchos vendían las propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para ponerlas al servicio de todos. Esa era la iglesia. Entonces, ¿cómo se evidencia el crecimiento de la iglesia? En el crecimiento de los ministerios. Por ejemplo, llegaba a una iglesia llegando y, ¿cómo así ve? Aquí hay 10 situaciones, sí, 10 ministerios. Es una iglesia que ha crecido. ¿Cómo así ve? Dones y tal, ¿qué es eso? No, pues hay muchos hermanos con dones y talentos. Ahora, estos dones y talentos, estos benditos que hay en estadísticas, los manejan desde dos ángulos. Nos devolvimos un poquito de acá, ¿no? Ya volvemos acá. No se vaya a saber que ya volvemos acá. Estos dones y talentos, los de las estadísticas, los dividen en dos. Unos que son los dones motivacionales y otros que son los dones espirituales o del espíritu. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se le denominan dones motivacionales? Los que hacen las estadísticas dicen que los dones motivacionales son los que tienen que ver con la actitud. La actitud. O sea, usted tiene la actitud ¿de qué? Usted tiene la actitud de ayudar a los demás. ¿Me entiende? Entonces, esa ayuda traduce como don motivacional. Dice que los dones motivacionales son los que te llevan a la comunión, a estar orando, a estar metido, inmerso en las cosas del Señor. Pero la gran verdad, hermanos, es que yo pienso que entre motivacionales y espirituales yo me quedo con estos. Claro. Porque la palabra de Dios habla de los dones y habla de los talentos. Y la palabra de Dios, por ejemplo, cuando habla de lo del Espíritu, dice, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Y dice que contra tales dones no hay ley. El Señor ha creado todo perfecto.
Estos motivacionales de pronto los han incluido ahí, pero ¿sabe qué es lo complejo del asunto? Que las iglesias cristianas evangélicas hoy han asimilado dos conceptos. Uno, los dones motivacionales. Y dos, el ministerio quíntuple. Algunos le llaman quíntuple y otros le llaman quíntuplo. Usted sabe, los ministerios, después de que dice que un caballero tiene los 5 ministerios, entonces lanzado a qué? Apóstol. A apóstol. Y la iglesia ha adoptado el ministerio quíntuplo y ha adoptado los dones motivacionales. Ahora, este ministerio quíntuplo es el que tiene que ver con lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, ¿no? Que dice, ya uno instituyó Dios. Apóstoles, maestros, pastores. ¿Cierto? Apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, los que enseñan, los que reparten, todo como es la división del cuerpo de Cristo en la iglesia. Entonces, lo que nos muestra la perspectiva de la iglesia desde el cuerpo de Cristo es que hoy hay más apóstoles, hermano, que nunca. Existen hoy más apóstoles. La obra del ministerio quíntuplo ha sido reconocida. Mírenlo, el punto B del punto 2. O la letra B del punto 2. La obra del ministerio quíntuplo ha sido reconocida por la iglesia en general, incluyendo los dones espirituales y los dones motivacionales, que son los de la actitud. La obra de Dios abarca más territorio que al principio. ¿Cuál fue el territorio del principio? Esa es una buena pregunta. Más territorio que al Catolicismo. No, nos dice que la iglesia hoy, vista desde el cuerpo de Cristo, abarca más territorio que al principio. ¿Se acuerdan que Jesús vino? Jesús estuvo en la tierra, Jesús predicó, Jesús resucitó, vino, hizo una obra que los evangelios dicen que si se escribiera todo lo que él hizo después de haber resucitado, no cabrían los libros del mundo. Pero una vez él terminó todo lo que tenía que hacer, dice la Biblia que él ¿qué? Se fue. Se fue. ¿Qué hizo él? Ascendió. Ascendió. Ascendió a los cielos. Ascendió, ¿cierto? Se fue. Ascendió. ¿Se acuerdan cuando él conversa con Pedro? Que le dice, bienaventurado tú Pedro, y a ti te digo, bienaventurado tú Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y a ti te digo, le dijo, te entrego las llaves del reino. ¿Sí? Y ahí ustedes leen Mateo 16, 18 y 18, 18, donde dice, y todo lo que atares, En En la tierra se atará en el cielo y todo lo que atará. le entregó ese ministerio. Y ese ministerio, en cabeza de Pedro y los apóstoles, creó o fundó la famosa iglesia de ¿qué? De los Hechos, la iglesia primitiva. Y desde ese comienzo hasta hoy, pues la obra de Dios ha abarcado mucho más territorio, porque eso sucedió en el Asia Menor. Imagínense, el evangelio nos alcanzó o no nos ha alcanzado. Sí, claro. Es tremendo. Vista desde el cuerpo de Cristo, y aquí yo creo que vamos a diverger un poquito, la unidad de la iglesia es más evidente hoy que nunca. ¿Usted qué La opina? unidad, o sea, la unión en la iglesia. O sea, vamos a hacer un recorderis rápido. Estamos hablando de estadísticas. ¿Cómo el mundo ve a la iglesia? Las estadísticas cuentan que la iglesia es la más grande y que los cristianos ocupan el 34.3% de la población, que somos 2.000 millones. Dice desde el punto de vista del cuerpo de Cristo que hoy la iglesia ha crecido más que nunca, que hay más apóstoles que nunca y que hoy la unidad de la iglesia es más evidente que nunca. ¿Usted qué opina? ¿Será hoy más evidente que nunca por los números la unidad de la iglesia? Por los números, pero por los hechos. ¿Usted qué opina? Por los números sí, pero por los hechos. O sea, la frase la unidad de la iglesia más evidente hoy que nunca para ti no va. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de la congregación o de la iglesia, pues más se cuenta la numeración, pero no los hechos, no lo vivimos. Bueno, ok, déjalo ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Será hoy más evidente que nunca la unidad de la iglesia? Vamos a hacerlo desde otro ángulo. ¿Está más cerca hoy que nunca la unidad de la iglesia? Pati, ¿vos qué opinas? Yo sí creo, pastor, que más unido que antes, porque ahora ha aumentado el número de creyentes cristianos a nivel mundial. Tanto que somos cuántos en el mundo. 2.000 millones. Sí, entonces ahora las iglesias están más unidas que antes. ¿Qué opinas? ¿Hoy más que nunca es evidente la unidad de la iglesia? Pues hay mucha desunión en las
Perdón. ¿Qué opinas? Hoy más que nunca es evidente la unidad de la iglesia, ¿sí o no? Ella dice que no, ¿por qué? ¿Sí o no? Por el testimonio de los creyentes. Por el testimonio de los creyentes. No hay unión. A ver, ¿quiénes están viniendo los martes a la conferencia que estamos dando en Damas? Aquí. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo encontró como principal problema? La división. Estamos hablando de hace 2025 años atrás. ¿Qué encontró él que había? División. ¿Qué hay hoy en la iglesia? ¿Qué es lo que más se ve? Y somos 2.000 millones. Ve que la estadística no está mal. Somos 2.000 millones unidos. Somos 2.000 millones. O sea, usted unir 2.000 caracteres, 2.000 pareceres. Primera de Corintios capítulo 1, estamos estudiando cómo el apóstol vio a la iglesia. Y algo que él les dijo: finalmente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, hablen todos una misma cosa, sean de un mismo parecer, sean todos de una misma mente. ¡Wow! Esa iglesia es pequeña con relación a los números, remanente de Dios vivo y eterno, pero tenerlos a todos en una misma mente, muy difícil. Bravo. Entonces aquí dice que hoy más que nunca la unidad de la iglesia es más evidente. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta los números. Si somos 2.000, pues deberíamos estar más unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Spurgeon? Ahí en la tarea, él llega y dice que a la hora de la cruz, el Señor llegó y le dijo: Señor, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces él dice, lo que esa frase traduce es un profundo tremendo, donde él le estaba diciendo: Señor, que sean una misma iglesia, no varias iglesias, no una iglesia numerosa, no una iglesia espampanante, sino una iglesia llena de humildad. Él traduce la frase de Cristo y la desglosa de una manera que usted queda: ¿cómo fue esto? Y visto desde el ángulo del cuerpo de Cristo, la iglesia hoy en día, y quiero que opinen un poquito, no mucho, no opinar mucho. La iglesia tiene más influencia que en cualquier otro momento de la historia. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha metido hasta en la política. ¿Se acuerdan lo que leímos ahora? Que en todos los países y continentes del mundo hay un ¿qué? Cristiano. Que los 2.3 o los 2 tercios en esos continentes de la población son la mayoría. Y 1 tercio son la minoría. Es decir, hay cristianos hasta en la sopa. Así de sencillo, hay cristianos hasta en la sopa. Y hoy en día somos más influyentes que cualquiera. Somos influyentes en la sociedad, en la cultura, en la religión, en la política. Y yo no quiero que este segmento de grabación llegue por a todo el mundo, pero le aseguro que los políticos babean cuando ven una iglesia cristiana. Ellos se imaginan los votos. Porque ahí está la situación. Si tengo un poco de... Pues qué rico, ¿no? Qué agradable va a ser esto. Pastor, y haciendo cuentas de lo que dan aquí, del porcentaje de seguidores del Islam, de los hindúes, y hago cuentas y no da 104.9. Es que es estimado. Es estimado. La estadística nunca es que son estimados. Es fijo, es estimado. Vengan, chicos. Entonces, ¿seguimos en la otra o cuánto nos falta? Son las 9, pero aquí ya acabamos. Aquí ya acabamos. Vimos una panorámica de cómo el mundo ve la iglesia. Vimos una perspectiva de cómo se puede mirar desde el cuerpo de Cristo. Ahora miremosla cómo la Biblia ve a la iglesia. Rápidamente, Habacuc 2.14. ¿Quién lo tiene? ¿Lo pueden leer, por favor? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Listo. Jeremías 31-34. Entonces aquí, ¿cómo ve la Biblia a la iglesia?
La ve llena del conocimiento de la gloria del Señor. Ahí no hay números, ahí hay gloria. La Biblia la ve llena de la gloria. Jeremías 31-34 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Jeremías también la vio llena de la gloria del Señor. Habacuc 2:13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud. Otras versiones dicen del varón perfecto, que se llama Cristo. ¿Cómo la ve Efesios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La ve unida a través de la fe. Esa es la perspectiva como la Biblia a través de Efesios ve a la iglesia. John 10:16, Juan. Ahí dice Juan 10:16. ¿Cómo la ve? Y otras, habrá un rebaño y un pastor. Mire cómo la ve la Biblia a la iglesia. Ya no como la ve la OTAN. Habrá otras ovejas, otro rebaño, un rebaño y un pastor. Y otras ovejas que tengo que no son de este redil, también debo traer, y ellos oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. ¿Cómo la ve Juan? Como un rebaño. ¿Y qué más vio Juan? Que unas que no eran de ese rebaño también hay que meterlas. Isaías 61. Las naciones caminarán a la luz de la iglesia. Y luego el pasaje clásico: levántate y porque ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así la ve Isaías. La ve como una nación que caminará a la luz de la gloria del Señor. Mira las perspectivas tan lindas. Isaías 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Prosperado, engrandecido y exaltado. Isaías ve a la iglesia así. Así la ve Isaías. No la ve de los números, la ve desde este ángulo. Aquí creo que terminamos. Vea. Aleluya. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en el santuario, chéverísimo. Alaben en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. Mejor dicho, lo que dice aquí en el pasaje está errado porque eso lo dice el Salmo 100. El Salmo 100 dice: todo lo que respire. Cuando yo era pelado este salmo lo cantábamos. Este salmo lo cantábamos cuando yo era pelado, lo entonábamos. Y Kelly, antes de que te vas, mire lo que dice, conclusión. Desde sus inicios la iglesia ha mantenido un crecimiento continuo. La formación de la iglesia ha estado sucediendo a lo largo de la fundación de cada uno de sus miembros, que como se le unen los ligamentos y el crecimiento según Dios, la magnificencia de la iglesia está preparada para ser manifestada y la gloria se verá a lo largo de toda la tierra. Eso es lo que respecta a una panorámica de cómo el mundo ve a la iglesia, de cómo se ve desde el cuerpo de Cristo y cómo la ve la Biblia desde la amplitud de la escritura. Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido algo. Vamos a